Bienvenidos y bienvenidas a Códigos Hermanos. Uy, qué bien. Hoy nos adentramos en un tema un tanto oscuro, Sí. el enigmático mundo de la Nenerve, ¿Cuál, Nener? una organización nazi Sí. envuelta en misterio y controversia, Totalmente. ¿verdad? Sí. La Nenerve, Cuyo nombre significa herencia de los ancestros, herencia de los ancestros. fue creada con el objetivo de investigar el pasado de la raza aria. Sí, pero sus descubrimientos se usaron para justificar actos terribles. Es un tema fascinante y oscuro a la vez. Sí. ¿Cómo nace esta organización dentro del régimen nazi? Bueno, pues la NERV surge en 1935, Vale. impulsada por Heinrich Himmler, ¿Ja? líder de las SS. Heinrich Himmler. Exacto. Himmler estaba obsesionado con la idea de una raza aria superior Claro. y con el resurgimiento de una religión pagana germánica. Entiendo. Entonces, la Nervizar no era simplemente un grupo de historiadores buscando la verdad. No, para nada. Ya. Sus investigaciones estaban al servicio de la ideología nazi, Ajá. buscando pruebas para justificar la supuesta superioridad de la raza aria. ¿Y quiénes eran las personas que formaban parte de esta organización? Inicialmente, Himmler confió la dirección a Hermann Wirth. Herman Wirth. Sí, Ajá. un prehistoriador holandés conocido por sus teorías, digamos, poco convencionales. Poco convencionales. Sí. Cuéntame más sobre este Wirth. Pues mira, Wirth defendía la existencia de una antigua escritura aria. Incluso llegó a hablar de la Atlántida como la cuna de esta civilización. Interesante. Sus ideas, aunque fascinantes, no tenían base científica sólida Claro. y fueron rechazadas por la comunidad académica. Pero a Himmler le convencieron. Exacto, a Himmler le atraían las ideas de Wirth porque encajaban con su visión del mundo. Ya. Veía en la Nenerve una herramienta para reescribir la historia Ya. y justificar sus ambiciones. Y esas ambiciones, por supuesto, tenían consecuencias terribles. Sin duda, la Nenerve se convirtió en un instrumento para la propaganda nazi, Ya. justificando la persecución de judíos eslavos y otras minorías. ¿Cómo se organizaba la Nenerve para llevar a cabo sus investigaciones? La Nenerve se dividió en diferentes departamentos, cada uno dedicado a un área específica, Entiendo. desde el estudio de las runas y la mitología nórdica, Vaya. hasta la investigación médica y la antropología. ¿Podrías contarnos un poco más sobre algunos de estos departamentos y sus actividades? Claro, uno de los departamentos más activos se dedicó al estudio de las runas, Runas. la antigua escritura germánica. Ah, La Nenerve las consideraba un símbolo de la grandeza aria ¿ya? y buscaban en ellas una sabiduría ancestral que, según creían, podía revitalizar la cultura elmena. Es decir, no se limitaban a estudiar el pasado, sino que buscaban manipularlo para sus propios fines. Totalmente, otro departamento se centró en la investigación de culturas orientales. Culturas orientales. Sí, especialmente la tibetana. ¿Por qué el Tíbet? ¿Qué buscaban allí? Himmler creía que el Tíbet era la cuna de la raza aria Allá. y que allí se escondían secretos sobre el origen de esta supuesta raza superior. Y para encontrar esos secretos, la ANERV financió una expedición al Tíbet, Sí. liderada por Ernst Schiffer. Correcto, Schaeffer y su equipo recopilaron una gran cantidad de información sobre la cultura tibetana, Entiendo. mapas, fotografías, textos religiosos, objetos rituales. Ajá. Sin embargo, sus hallazgos no respaldaron las teorías de Himmler sobre el origen de la raza aria. Pero esto no detuvo las investigaciones de la ANERV. No. Seguían buscando pruebas en cualquier parte del mundo. Así es, organizaron expediciones a Suecia en busca de grabados rupestres que supuestamente confirmaban la escritura aria. Increíble. A Grecia buscando las puertas del Hades. ¿Las puertas del Hades? Sí, un lugar mítico que, según creían, conectaba con Berlín. Allá. E incluso planearon viajes a Bolivia, las Islas Canarias e Irán. Es sorprendente la cantidad de recursos que invirtieron en estas expediciones, muchas de ellas basadas en teorías sin fundamento. La NERV recibía un generoso financiamiento de las SS, Claro. lo que le permitía llevar a cabo proyectos a gran escala, aunque estos carecieran de rigor científico. Y lamentablemente, muchas de estas investigaciones no se limitaron a la búsqueda de pruebas históricas. La NARVE también se involucró en actividades mucho más oscuras, ¿verdad? Por eso casi sí. Cuéntanos. Uno de los capítulos más siniestros de la NARVE es la creación de la colección de esqueletos judíos. Un episodio terrible que nos recuerda la crueldad del régimen nazi. El anatomista August Hirt, con el apoyo de Himmler, seleccionó a prisioneros judíos en Auschwitz Madre mía. para crear una colección de esqueletos que supuestamente demostrarían la inferioridad racial de los judíos. Es escalofriante. Utilizaron a seres humanos como objetos de estudio sin ningún respeto por su dignidad. La INERVE justificaba sus acciones en nombre de la ciencia, pero en realidad se trataba de una perversión de la ciencia,
al servicio de una ideología criminal. ¿Y estos no fueron los únicos experimentos inhumanos que realizaron? No, lamentablemente la NERVE también estuvo involucrada en experimentos médicos en campos de concentración como Dachau. Sometiendo a los prisioneros a pruebas de congelación, malaria e incluso gas mostaza. Atrocidades que causaron un sufrimiento inimaginable a las víctimas. Sin duda, estas acciones nos recuerdan la importancia de la ética en la investigación científica y las terribles consecuencias que puede tener su perversión. Antes de continuar, me gustaría recordar a nuestros oyentes que si les está pareciendo tan fascinante esta inmersión en la ANERVE como nosotros, se suscriban a Códigos Hermanos para más exploraciones en los misterios de la historia. Buena idea. Y retomando nuestra conversación, la ANERVE no solo se centró en expediciones y experimentos, sino que también dedicó grandes esfuerzos a la manipulación de la historia. ¿En qué sentido? La NERVE reescribió la historia de la civilización occidental Sí. para colocar a la raza aria en el centro de todo. Ya. Afirmaban, por ejemplo, que los antiguos griegos y romanos eran en realidad arios que habían emigrado desde el norte de Europa, intentando apropiarse de la grandeza de estas civilizaciones para justificar la supremacía aria. Es una manipulación descarada de la historia. Sin duda, y no se limitaron a la Grecia y Roma antiguas. La NERVE también tergiversó la historia de los vikingos, los celtas y otras culturas europeas para presentarlos como precursores de la raza aria. Es como si estuvieran construyendo un árbol genealógico ficticio para la raza aria. Exactamente, la NERVE pretendía crear una historia alternativa. Respaldar a su ideología racial, ignorando las evidencias arqueológicas y lingüísticas que contradecían sus teorías. Ya veo. Estaban más interesados en la propaganda que en la verdad. Y por supuesto, esta manipulación de la historia tuvo consecuencias terribles. La NERVE contribuyó a crear un clima de fanatismo racial que justificó la persecución de las minorías y el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Es una lección importante que debemos recordar. Sí. Debemos ser críticos con la información que consumimos, especialmente cuando se trata de la historia. Ciertamente la historia no es una ciencia exacta. Pero debemos basarnos en evidencias sólidas y evitar las interpretaciones sesgadas. Y la historia de la NERVE nos ofrece una valiosa lección sobre los peligros de la manipulación histórica. Así es, la NERVE, con sus mentiras y distorsiones, contribuyó a crear un clima de odio y violencia que culminó en la Segunda Guerra Mundial. Es una lección que debemos recordar siempre. Totalmente. La historia puede ser utilizada para bien o para mal. Exacto. Depende de nosotros utilizarla de manera responsable. Y en este sentido, la NERVE nos sirve como un recordatorio de la importancia de la ética en la investigación histórica. Claro. Debemos buscar la verdad, sin importar cuán incómoda pueda ser, y evitar las interpretaciones que justifiquen la violencia o la discriminación. Exactamente. La historia debe ser una herramienta para comprender el pasado, no para justificar el odio. Totalmente. Y para construir un futuro más justo y equitativo. Exacto. Ahora, para comprender mejor el alcance de las actividades de la NERVE. Adentrémonos en un aspecto particularmente inquietante, la fascinación de Himmler por el ocultismo. El ocultismo. Es un tema que siempre ha generado mucha curiosidad y especulación. Sí. ¿Qué sabemos realmente sobre el interés de Himmler por lo sobrenatural? Bueno, Himmler era un hombre complejo, con creencias poco ortodoxas. Estaba convencido de que la raza aria poseía poderes ocultos, que habían sido olvidados con el tiempo. Y la NERVE se encargó de investigar estos supuestos poderes. En cierto modo, sí, la NERVE financió proyectos para estudiar antiguas prácticas mágicas, rituales paganos y símbolos esotéricos. ¿Podrías darnos algunos ejemplos de estos proyectos? Por supuesto, uno de los proyectos más conocidos fue la búsqueda del Santo Grial. El Santo Grial. Sí. Es increíble que la NERVE se haya involucrado en algo tan mítico. Himmler creía que el Grial era un objeto de poder que podía otorgar a la raza aria la dominación del mundo. ¿Y dónde buscaban el Grial? La NERVE envió expediciones a diferentes lugares de Europa, incluyendo castillos medievales, monasterios y cuevas. ¿Y encontraron algo? No hay evidencia de que hayan encontrado el Grial, pero esto no significa que no hayan realizado investigaciones serias. La NERVE contaba con historiadores, arqueólogos y expertos en simbolismo que estudiaban antiguos textos y leyendas en busca de pistas sobre el paradero del Grial. Es fascinante, aunque un poco inquietante, imaginar a estos académicos nazis buscando objetos mágicos. Sin duda, y no podemos olvidar que estas búsquedas estaban motivadas por una ideología peligrosa que pretendía justificar la supremacía racial. Hablando de ideología,
¿Cómo se reflejaba la visión racial de la Nerve en sus investigaciones sobre el ocultismo? Bueno, la Nerve creía que los antiguos arios poseían una sabiduría y un poder espiritual superiores a los de otras razas. Intentaban recuperar esta sabiduría a través del estudio de las runas, los mitos nórdicos y las prácticas mágicas. Es como si estuvieran buscando una justificación sobrenatural para su ideología racial. Exactamente, para la Nerve, el ocultismo no era un simple hobby, sino una herramienta para fortalecer su visión del mundo. Y esta visión del mundo, por supuesto, tenía consecuencias devastadoras. Así es, la Nerve con sus investigaciones ocultistas contribuyó a crear un clima de fanatismo y violencia que culminó en el Holocausto. Es una lección importante que debemos recordar. Sí. El ocultismo, cuando se mezcla con la ideología extremista, puede ser muy peligroso. Ciertamente es fundamental ser críticos con la información que consumimos. Claro. Y estar alerta ante cualquier intento de manipular la historia o la espiritualidad para fines perversos. Totalmente de acuerdo. Y hablando de manipulación, la Nerve también se dedicó a tergiversar la historia para adaptarla a su ideología. Así, cuéntanos. La Nerve reescribió la historia de la civilización occidental para colocar a la raza aria en el centro de todo. ¿En serio? Sí. ¿Podrías darnos algunos ejemplos de estas reinterpretaciones históricas? Por supuesto, la Nerve afirmaba que los antiguos griegos y romanos eran en realidad arios que habían emigrado desde el norte de Europa. No me digas. Intentaban apropiarse de la grandeza de estas civilizaciones para justificar la supremacía aria. Es una manipulación descarada de la historia. Sin duda, y no se limitaron a la Grecia y Roma antiguas. Ya. La Nerve también tergiversó la historia de los vikingos, los celtas y otras culturas europeas para presentarlos como precursores de la raza aria. Es como si estuvieran construyendo un árbol genealógico ficticio para la raza aria. Exactamente, la Nerve pretendía crear una historia alternativa que respaldara su ideología racial. Claro. Y esta historia alternativa, por supuesto, estaba llena de mentiras y distorsiones. Ya veo. La Nerve ignoraba las evidencias arqueológicas y lingüísticas que contradecían sus teorías. Entiendo. Estaban más interesados en la propaganda que en la verdad. Es una advertencia para nosotros. Debemos ser críticos con la información que consumimos, especialmente cuando se trata de la historia. Ciertamente la historia no es una ciencia exacta. Pero debemos basarnos en evidencias sólidas Ajá. y evitar las interpretaciones sesgadas. Y la historia de la Nerve nos ofrece una valiosa lección sobre los peligros de la manipulación histórica. Así es, la Nerve con sus mentiras y distorsiones contribuyó a crear un clima de odio y violencia que culminó en la Segunda Guerra Mundial. Es una lección que debemos recordar siempre. Totalmente. La historia puede ser utilizada para bien o para mal. Exacto. Depende de nosotros utilizarla de manera responsable. Y en este sentido, la Nerve nos sirve como un recordatorio de la importancia de la ética en la investigación histórica. Claro. Debemos buscar la verdad, sin importar cuán incómoda pueda ser, Ajá. y evitar las interpretaciones que justifiquen la violencia o la discriminación. Exactamente. La historia debe ser una herramienta para comprender el pasado, no para justificar el odio, Totalmente. para construir un futuro más justo y equitativo. Exacto. Es realmente preocupante cómo una organización con, pretensiones académicas como la Nerve pudo caer en la manipulación y el fanatismo. Claro, lo que ocurre es que la Nerve nunca fue realmente independiente, estaba sujeta a las directrices del partido nazi. Y sus investigaciones desde el inicio tenían como objetivo justificar la ideología de la supremacía aria. Y esta ideología, por supuesto, impregnaba todas sus investigaciones, incluso las más aparentemente científicas. Exacto, tomemos como ejemplo el estudio de la prehistoria. La prehistoria. La Nerve buscaba pruebas de la existencia de una cultura aria superior en la Europa prehistórica. Pero ¿cómo pretendían demostrar algo así? ¿La prehistoria es un periodo remoto con escasas evidencias? Precisamente ahí radica el problema. La Nerve, en su afán por confirmar sus prejuicios, tergiversaba las evidencias, interpretaba los hallazgos arqueológicos a su conveniencia e incluso inventaba teorías sin base científica. ¿Podrías darnos algún ejemplo concreto de esta manipulación de la prehistoria? Claro, la Nerve estaba obsesionada con la idea de que los arios eran los creadores de las grandes civilizaciones del pasado. Para sustentar esta idea, tergiversaron la historia de los megalitos, esas impresionantes construcciones de piedra que encontramos en diferentes partes de Europa. Los megalitos, ¿te refieres a Stonehenge, por ejemplo? Exactamente. La Nerve afirmaba que los megalitos habían sido construidos por una civilización aria avanzada
ignorando por completo las evidencias arqueológicas que apuntan a otras culturas prehistóricas. Es increíble cómo la NERVE construía una historia alternativa a partir de la distorsión y la manipulación. Y no solo eso, la NERVE también se apropió de símbolos y mitos de otras culturas para adaptarlos a su ideología. ¿Podrías darnos algún ejemplo de esta apropiación cultural? Uno de los casos más evidentes es la esvástica. La esvástica. Este símbolo, con una larga historia en diversas culturas, fue adoptado por el nazismo como símbolo de la raza aria. La esvástica, un símbolo con un significado positivo en muchas culturas, fue pervertida por el nazismo. Exacto, la NERVE se encargó de reinterpretar la esvástica, vinculándola a una supuesta tradición aria ancestral y despojándola de su significado original. Es un claro ejemplo de cómo la NERVE manipulaba la historia y la cultura para servir a sus propios fines. Y esta manipulación no se limitó a la esvástica. La NERVE también se apropió de otros símbolos como las runas, la mitología nórdica, incluso elementos del folclore europeo, reinterpretándolos para adaptarlos a su ideología racial. Es decir, la NERVE no solo la historia, sino que también se apoderaba de elementos culturales de otras culturas, reinterpretándolos a su conveniencia. Así es, la NERVE buscaba construir una identidad aria artificial, basada en una mezcla de historia tergiversada, mitos apropiados y símbolos reinterpretados. Y esta identidad aria artificial, por supuesto, servía para justificar sus crímenes. Exacto. La NERVE proporcionaba al régimen nazi una base pseudocientífica para justificar la persecución de las minorías, la expansión territorial y, en última instancia, el Holocausto. Es realmente escalofriante ver cómo una organización con pretensiones académicas pudo ser utilizada para fines tan perversos. La historia de la NERVE nos recuerda los peligros del fanatismo y la manipulación. Y la importancia de ser críticos con la información que recibimos. Y hablando de información, me gustaría recordar a nuestros oyentes que si les está pareciendo tan fascinante esta inmersión en la NERVE, como a nosotros, se suscriban a Códigos Hermanos para más exploraciones en los misterios de la historia. Volviendo a la NERVE, un aspecto que aún no hemos abordado en profundidad es su relación con la ciencia. Sí, es un tema que me genera mucha curiosidad. ¿Cómo se compatibilizaba la ideología nazi con la investigación científica? Es una pregunta compleja. La NERVE en teoría se presentaba como una organización científica dedicada a la investigación del pasado. Contaba con académicos investigadores e incluso algunos científicos de renombre. Pero ¿cómo podían estos científicos conciliar sus investigaciones con la ideología nazi? Es importante entender que la ciencia en la Alemania nazi no era independiente del régimen. La NERVE estaba subordinada al partido nazi. Claro. Y sus investigaciones debían estar alineadas con la ideología oficial. Es decir, los científicos de la NERVE estaban obligados a adaptar sus investigaciones a los intereses del nazismo. En muchos casos sí, la NERVE imponía sus propias teorías y los científicos debían buscar pruebas que las confirmaran, incluso si estas pruebas eran inventadas o manipuladas. Es una perversión de la ciencia. En lugar de buscar la verdad, la NERVE la fabricaba a su antojo. Exacto. La NERVE utilizaba la ciencia como una herramienta de propaganda, un instrumento para justificar sus ideas racistas y sus ambiciones imperialistas. ¿Podrías darnos algún ejemplo concreto de cómo la NERVE manipulaba la ciencia? Claro, uno de los casos más evidentes es la teoría de la superioridad racial aria. Superioridad racial aria. La NERVE buscaba pruebas biológicas que justificaran esta teoría, pero sus investigaciones estaban plagadas de sesgos, manipulación de datos e incluso falsificación de resultados. Es decir, la NERVE no dudaba en distorsionar la ciencia para adaptarla a su ideología. Exacto. La NERVE no solo la historia y la cultura, sino que también pervertía la ciencia, convirtiéndola en un instrumento de propaganda y dominación. Es un recordatorio de que la ciencia, aunque busca la verdad, puede ser utilizada para fines perversos si se pone al servicio de una ideología totalitaria. Así es, la historia de la NERVE nos ofrece una valiosa lección sobre los peligros de la manipulación científica y la importancia de la ética en la investigación. Y la importancia de ser críticos con la información que recibimos, especialmente cuando proviene de fuentes con intereses políticos o ideológicos. Sin duda, debemos ser conscientes de que la ciencia no es infalible y que puede ser utilizada para manipular y controlar. Es nuestra responsabilidad informarnos, cuestionar y buscar la verdad. Y hablando de buscar la verdad, me gustaría recordar a nuestros oyentes que si les está pareciendo tan fascinante esta inmersión en la NERVE como a nosotros, se suscriban a Códigos Hermanos para más exploraciones en los misterios de la historia. Ahora, adentrémonos en uno de los aspectos más oscuros y controvertidos de la NERVE, sus experimentos médicos.
Es un tema delicado, pero es importante conocerlo para comprender la magnitud de las atrocidades cometidas por esta organización. La NERVE, amparada en la ideología nazi de la supremacía aria, llevó a cabo experimentos médicos inhumanos en campos de concentración, utilizando a los prisioneros como conejillos de indias. Estos experimentos, como hemos mencionado antes, se realizaron en campos como Dachau. Sí. ¿Podrías contarnos un poco más sobre estos terribles experimentos? Claro, la NERVE pretendía obtener información médica que pudiera ser útil para el ejército alemán, pero sus métodos eran crueles e inhumanos. Sometían a los prisioneros a pruebas de congelación, altitud, malaria, exposición a gases tóxicos. Es decir, utilizaban a seres humanos como objetos de experimentación sin ningún tipo de consideración ética. Exacto, la NERVE justificaba sus acciones en nombre de la ciencia, pero en realidad se trataba de una violación flagrante de los derechos humanos. ¿Podrías contarnos algún caso concreto de estos experimentos? Uno de los casos más conocidos es el de los experimentos de congelación. Experimentos de congelación. La NERVE quería investigar los contributos de la hipotermia en el cuerpo humano para encontrar formas de tratar a los soldados que sufrían congelación en el frente oriental. Pero, ¿cómo realizaban estos experimentos? Sumergían a los prisioneros en agua helada o los exponían a temperaturas bajo cero durante largos periodos de tiempo. Madre mía. Causándoles un sufrimiento terrible, muchos de ellos murieron a causa de estas pruebas. Es escalofriante imaginar el dolor y el terror que debieron sentir estas víctimas. Y estos no fueron los únicos experimentos crueles que realizaron. La NERVE también experimentó con la malaria. No la malaria. Inoculando el virus a los prisioneros para estudiar su evolución y buscar posibles tratamientos. Es decir, utilizaban a seres humanos como si fueran animales de laboratorio sin ningún tipo de compasión. Así es. La NERVE, amparada en la ideología nazi, convirtió la ciencia en un instrumento de tortura y muerte. Es importante recordar estos terribles experimentos para que nunca se olviden las atrocidades cometidas por el nazismo. Sin duda, la memoria histórica es fundamental para evitar que estos horrores se repitan en el futuro. Y para recordar que la ciencia, cuando se pone al servicio de una ideología totalitaria, puede convertirse en un arma terrible. Exacto. La historia de la NERVE nos ofrece una valiosa lección sobre la importancia de la ética en la investigación científica. Claro. Y la necesidad de proteger los derechos humanos. Y la importancia de ser críticos con la información que recibimos, especialmente cuando proviene de fuentes con intereses políticos o ideológicos. Sin duda, debemos ser conscientes de que la ciencia no es infalible y que puede ser utilizada para manipular y controlar. Es nuestra responsabilidad informarnos, cuestionar y buscar la verdad. Y hablando de buscar la verdad, me gustaría recordar a nuestros oyentes que si les está pareciendo tan fascinante esta inversión en la NERVE como a nosotros, se suscriban a Códigos Hermanos para más exploraciones en los misterios de la historia. Ahora, para comprender mejor la complejidad de la NERVE, adentrémonos en uno de los aspectos más intrigantes y debatidos, la relación entre la organización y el ocultismo. Es un tema que siempre ha generado mucha especulación y controversia. Sí. ¿Realmente el nazismo tenía conexiones con el ocultismo? Es importante ser cautos con este tema. Existe mucha desinformación y especulación sensacionalista en torno al ocultismo nazi. Claro. Sin embargo, es innegable que algunos líderes nazis como Heinrich Himmler tenían un interés personal en el ocultismo y lo esotérico. ¿Y este interés personal de Himmler influyó en las actividades de la NERVE? En cierta medida, sí. Himmler veía a la NERVE como una herramienta para explorar no solo la historia, sino también lo oculto y lo misterioso. ¿Podrías daros algún ejemplo concreto de la influencia del ocultismo en la NERVE? Uno de los ejemplos más conocidos es la fascinación de Himmler por las runas. ¿Las runas? Las runas, como ya hemos mencionado, son un antiguo sistema de escritura germánico. Sí. Pero Himmler les atribuía un significado mágico y esotérico. Es decir, Himmler veía en las runas algo más que un simple sistema de escritura. Exacto. Himmler creía que las runas contenían una sabiduría ancestral y un poder mágico que podía ser utilizado para fortalecer la raza aria. Y por supuesto, la NERVE se encargó de investigar estas teorías. Sí, la NERVE financió proyectos para estudiar el significado esotérico de las runas, su uso en la magia y la adivinación e incluso su posible relación con otras tradiciones ocultistas. Es decir, la NERVE, impulsada por el interés personal de Himmler, se adentró en el mundo del ocultismo. Así es. Y este interés por lo oculto no se limitó a las runas. La NERVE también investigó otros temas relacionados con el ocultismo, como la astrología, la alquimia. Increíble. E incluso la búsqueda de objetos míticos como el Santo Grial. El Santo Grial. Es increíble que la NERVE se haya involucrado en algo tan mítico. Himmler creía que el Santo Grial era un objeto de poder que podía otorgar a la raza aria la dominación del mundo.
¿Y dónde buscaban el Grial? La NRB envió expediciones a diferentes lugares de Europa, incluyendo castillos medievales, monasterios y cuevas. ¿Encontraron algo? No hay evidencia de que hayan encontrado el Grial, pero esto no significa que no hayan realizado investigaciones serias. Ya veo. La NRB contaba con historiadores, arqueólogos y expertos en simbolismo que estudiaban antiguos textos y leyendas en busca de pistas sobre el paradero del Grial. Es fascinante, aunque poco inquietante imaginar a estos académicos nazis buscando objetos mágicos. Sin duda, no podemos olvidar que estas búsquedas estaban motivadas por una ideología peligrosa que pretendía justificar la supremacía racial. Hablando de ideología, ¿cómo se reflejaba la visión racial de la NRB en sus investigaciones sobre el ocultismo? Bueno, la NRB creía que los antiguos arios poseían una sabiduría y un poder espiritual superiores a los de otras razas. Claro. Intentaban recuperar esta sabiduría a través del estudio de las runas, los mitos nórdicos y las prácticas mágicas. Es como si estuvieran buscando una justificación sobrenatural para su ideología racial. Exactamente. Para la NRB, el ocultismo no era un simple hobby, sino una herramienta para fortalecer su visión del mundo. Y esta visión del mundo, por supuesto, tenía consecuencias devastadoras. Así es. La NRB, con sus investigaciones ocultistas, contribuyó a crear un clima de fanatismo y violencia que culminó en el Holocausto. Es una lección importante que debemos recordar. El ocultismo, cuando se mezcla con la ideología extremista, puede ser muy peligroso. Ciertamente es fundamental ser críticos con la información que consumimos y estar alerta ante cualquier intento de manipular la historia o la espiritualidad para fines perversos. Y hablando de manipulación, la NRB también se dedicó a tergiversar la historia para adaptarla a su ideología. Exacto. La NRB reescribió la historia de la civilización occidental para colocar a la raza aria en el centro de todo. ¿Podrías darnos algunos ejemplos de estas reinterpretaciones históricas? Por supuesto, la NRB afirmaba que los antiguos griegos y romanos eran en realidad arios que habían emigrado desde el norte de Europa. Intentaban apropiarse de la grandeza de estas civilizaciones para justificar la supremacía aria. Es una manipulación descarada de la historia. Sin duda, y no se limitaron a la Grecia y Roma antiguas, la NRB también tergiversó la historia de los vikingos, los celtas y otras culturas europeas para presentarlos como precursores de la raza aria. Es como si estuvieran construyendo un árbol genealógico ficticio para la raza aria. Exactamente, la NRB pretendía crear una historia alternativa que respaldara su ideología racial. Y esta historia alternativa, por supuesto, estaba llena de mentiras y distorsiones. Así es, la NRB ignoraba las evidencias arqueológicas y lingüísticas que contradecían sus teorías. Estaban más interesados en la propaganda que en la verdad. Es una advertencia para nosotros. Debemos ser críticos con la información que consumimos, especialmente cuando se trata de la historia. Ciertamente, la historia no es una ciencia exacta, pero debemos basarnos en evidencias sólidas y evitar las interpretaciones sesgadas. Y la historia de la NRB nos ofrece una valiosa lección sobre los peligros de la manipulación histórica. Así es, la NRB con sus mentiras y distorsiones contribuyó a crear un clima de odio y violencia que culminó en la Segunda Guerra Mundial. Es una lección que debemos recordar siempre. La historia puede ser utilizada para bien o para mal. Exacto. Depende de nosotros utilizarla de manera responsable. Y en este sentido, la NRB nos sirve como un recordatorio de la importancia de la ética en la investigación histórica. Claro. Debemos buscar la verdad sin importar cuán incómoda pueda ser, y evitar las interpretaciones que justifiquen la violencia o la discriminación. Exactamente, la historia debe ser una herramienta para comprender el pasado, no para justificar el odio. Totalmente. Y para construir un futuro más justo y equitativo. Y es precisamente esa búsqueda de la verdad, sin importar cuán incómoda sea, lo que nos diferencia de organizaciones como la NRB. Ellos buscaban manipular la historia. Nosotros buscamos comprenderla. Es una diferencia fundamental. Y creo que la historia de la NRB nos sirve como una advertencia sobre los peligros de mezclar la ciencia, la historia y la ideología. Totalmente de acuerdo. La NRB nos muestra lo que puede suceder cuando la búsqueda del conocimiento se pone al servicio de una ideología extremista. Y también nos recuerda la importancia de la ética en la investigación. Claro. No podemos olvidar que la NRB llevó a cabo experimentos inhumanos violando los derechos fundamentales de las personas. Es un capítulo oscuro de la historia que no debemos olvidar. Los experimentos de la NRB en campos de concentración como Dachau son un recordatorio de lo que puede suceder cuando la ciencia se deshumaniza y se pone al servicio del poder. Y es importante recordar que estos experimentos no fueron llevados a cabo por fanáticos ignorantes, sino por científicos y médicos que en muchos casos tenían una formación académica sólida. Es un hecho que nos hace reflexionar sobre la responsabilidad de los intelectuales y la importancia de la conciencia crítica.
La NERVE nos muestra que el conocimiento sin ética puede ser una herramienta de destrucción. Exacto. La historia de la NERVE es una lección sobre los peligros del fanatismo, la manipulación y la falta de escrúpulos en la búsqueda del conocimiento. Y creo que esta lección es especialmente relevante en la actualidad. Vivimos en un mundo donde la información circula a una velocidad vertiginosa y donde es fácil caer en la desinformación y la manipulación. Es cierto, por eso es más importante que nunca desarrollar un pensamiento crítico, cuestionar las fuentes de información y buscar diferentes perspectivas. Y recordar que la historia, aunque a veces incómoda, nos ofrece valiosas lecciones para el presente. Exactamente, conocer el pasado nos ayuda a comprender mejor el presente y a tomar decisiones más informadas en el futuro. Y en este sentido, creo que la historia de la NERVE nos invita a reflexionar sobre nuestra propia responsabilidad como ciudadanos. ¿A qué te refieres? Me refiero a que todos tenemos la responsabilidad de informarnos, de ser críticos con la información que recibimos y de defender los valores democráticos y los derechos humanos. Estoy totalmente de acuerdo. La historia de la NERVE nos recuerda que la indiferencia y la pasividad pueden tener consecuencias terribles. Es nuestra responsabilidad como ciudadanos comprometidos luchar contra la intolerancia, la discriminación y el fanatismo y defender la verdad, la justicia y la dignidad humana. Y con esta reflexión, queridos oyentes, llegamos al final de nuestra inmersión en la NERVE. Esperamos que este viaje a los oscuros recovecos de la historia les haya resultado informativo y sobre todo les haya hecho reflexionar sobre la importancia de la verdad, la ética y la responsabilidad. Recuerden que la historia nos ofrece valiosas lecciones para el presente y que depende de nosotros aprender de los errores del pasado para construir un futuro mejor. Muchas gracias por acompañarnos en esta aventura intelectual. Hasta la próxima.